Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast de Conservando la Cabeza. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, en esta ocasión estamos de vuelta para contestar a vuestras preguntas. Ya llevamos una temporada también una semana sin traerlo y había bastantes preguntas acumuladas, así que ¿por qué no, no? Siempre nos gusta mucho pues ver qué temas os interesan, qué temas nos traéis en vuestros comentarios, qué os da curiosidad y bueno, también eso, simplemente qué preguntas os gustaría que os resolviésemos. Desde ya pedir disculpas por las que se nos puedan pasar, al final pues intentamos no hacer un programa que tenga una duración extensísima, ¿no? Que dure sobre la hora, entonces, bueno, pues tampoco, siempre se nos pasan algunas y tal, disculpar, y si tenéis interés, de verdad, volvemos a dejar, que si no es en este, será en el siguiente, seguro las acabaremos contestando todas. Así que nada, sin más, si quieres, Dani, empezamos con la primera pregunta, que son las primeras pues del chat del anterior vídeo de contestando vuestras preguntas. Y esta es de Punto Ártica, que es un compañero que se pasa bastante por el canal y nos pregunta, si hay una acción permisible por el NAP que choca contra el bien común católico, ¿no debería ser penado legalmente? ¿Por qué? Y nos dice, un ejemplo sería un necesitado que sin tu ayuda se muriese de hambre. Bueno, antes de contestar, yo solo quiero decir que en nuestro canal tenemos bastante fuerte la fortuna, porque los comentarios que suele haber y las discusiones que suele haber, pues son siempre interesantes y se hacen de una forma más o menos civilizada, aunque a veces es verdad que también pues aparecen por allí ciertas fricciones entre los comentarios, pero primero eso, quiero felicitar a la gente que escribe porque lo hace de una forma inteligente y civilizada en su inmensa mayoría. Es una minoría muy poco relevante la que escribe así comentarios con insultos o cosas de esas, y yo pues eso que también animo a todo el mundo a hacer así, que sobre todo eso, cuando haya discrepancias entre unos y otros, que normalmente son por los argumentos, no por las personas. Incluso también hay uno, Carlos Bueiro, que escribió una vez como que él unas críticas y decía como que no lo hacía por mal y parecía también como entender que algo de lo que dijera yo que era contra él o que era dirigido exclusivamente con algún comentario suyo, que no fue el caso, pero aunque fuera el caso, yo animo a todo el mundo a que cuando no está de acuerdo que ponga sus argumentos y sus críticas, que para eso está la sección de comentarios. Y siempre que lo hagan con la educación que acostumbran a hacerlo la gran mayoría, se agradece muchísimo. Claro. Y en relación con la pregunta esta en concreto, pues aplicando, por ejemplo, lo que dijo Santo Tomás de Aquino, realmente no se llega a la conclusión de que haya que utilizar la fuerza o el poder para prohibir todas aquellas cosas que vayan contra el bien común, desde un punto de vista católico. Santo Tomás de Aquino decía que la fuerza o el uso de la coerción debía restringirse a aquellos pecados o aquellas acciones que fuesen particularmente graves, tales como el asesinato o el robo. Es decir, incluso Peter Kreeft, otro filósofo católico contemporáneo, que tiene una introducción sobre Santo Tomás de Aquino, que creo que se llama así, Aquinas, pues dice que su punto de vista en relación con lo del uso de la fuerza es bastante libertario, y lo dice de una forma así, con esas palabras, libertario. Entonces, no implica que el hecho de defender el bien común no implica que sea necesario utilizar la fuerza o la coerción en todos y cada uno de los casos. Y yo en este tipo de cosas, pues sigo eso, lo que dijo Santo Tomás de Aquino. Un caso especial, un caso específico, un caso más difícil que sí que sería interesante discutir, es el que plantea él sobre la posibilidad de que alguien que se está muriendo de hambre, y es un caso que de Santo Tomás de Aquino también habla sobre él. Pero en el caso de Santo Tomás de Aquino, él pone el ejemplo de si alguien que se está muriendo de hambre puede o tiene permiso para robar a otra persona para evitar su muerte. Y el Santo Tomás llega a la conclusión de que sí, porque en caso contrario sería como básicamente como buscar el suicidio. Y esto, que es
una cosa que puede ser polémica, digamos, en relación con lo del NAP. Yo creo que se puede llegar a defender, pero en cualquier caso es un ejemplo muy, muy limitado. Es decir, es un ejemplo en el que hay una persona concreta que no tiene otra forma, absolutamente ninguna otra forma de evitar la muerte y está en peligro de muerte directo y solo tiene la posibilidad de salvarse pues robando una cosa concreta que evite, como por ejemplo, que sea algo de comer, que le evite la muerte. Es decir, que no se puede utilizar como un carta blanca para promover cualquier tipo de política redistributiva, sino que es un ejemplo extraordinariamente restringido. Pero sí es verdad que eso podría llevar a discusiones. En cualquier caso, aquí no tenemos tiempo ahora para entrar en esas. Tendríamos que hablar sobre un montón de cuestiones, digamos, más o menos complejas. Y en este programa, este tipo de programas, pues no es el medio. Aunque a lo mejor ya lo haremos en otro programa diferente. Pero uno bueno. concreto dedicado a esto, que sería un tema lo suficientemente extenso como para ocupar no uno, sino varios, ¿no? Pero bueno, yo creo que así en general se entiende lo que se quiere decir. La siguiente pregunta es de Adriana Guillem y nos pregunta: ¿ven ustedes algún exponente anarcocapitalista en España que pueda ser popular y carismático del tipo de Milei en Argentina? Me gustan mucho sus contenidos y su cápsula de Perdiendo la Cabeza quedó genial. Bueno, primero muchas gracias Adriana, porque además también es una usual del canal que se pasa mucho también por los estrenos y todo, así que gracias. Y bueno, a la pregunta, ¿tú qué opinas, Dani? Supongo que se refiere si tiene así popularidad para conseguir algún tipo de apoyo electoral. Sí, yo supongo porque, bueno, sé que Adriana nos ha hecho en otros comentarios también, nos hace referencia a Bastos, con lo cual lo conoce y lo aprecia. No creo que se refiera al ámbito general así divulgativo, sino más concretamente al ámbito político, por eso hace la referencia a Milei. Yo no sé, ahora mismo no se me ocurre nadie que cumpliese esas características. Entonces, pues no sabría decir quién podría hacer algo así parecido. Pues normalmente tampoco son las características así de alguien académico, pues no tiene por qué ser necesariamente las que necesita alguien para triunfar en política. Normalmente, además, para triunfar en política, desgraciadamente, las cualidades, entre comillas, que se necesitan son las cualidades que no hacen una persona muy fiable. Pero es verdad que en términos de políticos populistas sí que suelen ser los que suelen cortocircuitar mejor el funcionamiento de los sistemas políticos y por eso los apoyaba Rothbard. Entonces, alguien que comparta, como por ejemplo Milei parece ser que es así también bastante populista, pues sí puede tener algún éxito electoral, aunque yo soy muy escéptico en general con la posibilidad de que electoralmente se puedan llegar a producir cambios muy sustantivos. Lo que creo que en el mejor de los casos se puede producir es pues, políticas menos negativas o como una especie de resistencia temporal, pero no soy muy optimista con los resultados electorales. De todas formas, en cualquier caso, y para responder rápido, pues yo no conozco a nadie que cumpla esas características. O no se me ocurre a nadie ahora mismo. No, yo la verdad que aquí en España ahora mismo, oye, igual más a nivel local o tal, hay alguno que no conocemos, pero yo así a nivel nacional o que sea mínimamente conocido, que esté haciendo algún tipo de carrera en política de forma activa o tal, y que sea de este corte ideológico, pues no conozco, que puede surgir de un día para otro, porque estas cosas son así, pero bueno, por el momento no. Lo más reaccionario que ha surgido aquí en España es Vox y creo que con eso pues digo todo acerca de la reacción estatal al menos hacia las ideas del Estado. Bueno, la siguiente pregunta es de Iván Lozano y nos dice: ¿de qué forma evitaríamos en un mundo anarquista el acaparamiento de recursos por parte de pequeños grupos de poder o buenos mercaderes? Bueno, la cuestión es, en un mundo, digamos, anarcocapitalista, las relaciones o el supuesto acaparamiento se produciría a través de relaciones libres, voluntarias,
que además ex ante mejoran la situación de las ambas partes implicadas. Entonces no se ve por qué, incluso en el caso de que se llegase a producir, por qué eso sería algo negativo. Es decir, si se produce como resultado de interacciones que no están basadas en la violencia, no, incluso aunque a uno no le gusten los resultados, pues no debería haber tampoco como una gran reticencia que eso ocurra. De todas formas, también es verdad que es muy poco probable que llegase a producirse una situación, de eso habla, por ejemplo, Rothbard en Man, Economy and State, cuando habla de la crítica que suelen hacer algunos izquierdistas y que el capitalismo tiene tendencias monopolistas de forma inherente y que entonces se lleva a promoción de grandes corporaciones que tienen ese control de recursos. Y Rothbard dice que eso es básicamente falso, que normalmente eso tiende a producirse gracias a la intervención del Estado y a la labor de lobby de grupos de interés que promueven regulación que le da privilegios a determinadas compañías. Sin embargo, en el mercado, no las compañías más grandes tienden también a tener dificultades utilizando el mismo argumento de Mises en relación con lo del cálculo económico. Rothbard dice que el problema del cálculo económico también le ocurre a las grandes empresas cuanto más crece, porque también tienen problemas internos en relación con la eficiencia del uso de los recursos porque no tienen precios internos. Y que entonces eso evita que grandes empresas al final, o que una sola empresa al final acabe controlando todos los recursos. Y muchas veces se puede ver en el mercado como empresas pequeñas acaban siendo más eficientes o más beneficiosas que empresas que son más grandes y que pueden caer en relativamente poco tiempo. Y la siguiente pregunta es de Santi Salvador, que nos dice, ¿qué opinan de Chesterton? Todo cosas buenas. Bueno, menos con el distributismo, pero es perdonable siendo Chesterton, no es lo que hay que valorar del autor, creo yo. Bueno, a mí es uno de mis autores favoritísimos. Sí, para mí es uno de mis escritores favoritos. Escribió mi novela favorita, la que yo considero que es la mejor novela del siglo XX, aunque no leí todas las novelas del siglo XX ni un porcentaje suficiente como para que mi juicio pues valga para algo, pero eso que es El hombre que era jueves, para mí es la mejor novela, o la novela que más me gusta. Y no solo eso, sino que los ensayos, aunque él no se le considera un filósofo, desde mi punto de vista también es uno de los mejores filósofos que yo haya leído. Y o sea, que solo tengo cosas positivas. Bueno, también hay críticas, a todo el mundo se le pueden hacer críticas. Por ejemplo, él tiene una gran capacidad para revelar o descubrir cosas que uno no se le había ocurrido a través del uso de la paradoja. Sin embargo, también es verdad que cuando él hace referencia a cuestiones que son más especializadas, se ve que no es lo suyo, no es el tipo de trabajo que él hace, como por ejemplo utiliza a veces las palabras de una forma muy peculiar. Cuando habla de democracia, no está refiriéndose exactamente a lo que un politólogo podría referirse por democracia, sino que está más bien hablando de una cosa así filosófica como el respeto a la opinión de la gente común y corriente y también a la opinión incluso de los muertos. Cuando él habla de que la tradición es la democracia de los muertos, pues es el problema. Y también en términos económicos, pues no hay cosas que no sabe porque no tiene conocimiento especializado. Entonces yo le haría ese tipo de críticas. Luego, por otro lado, con lo del distributismo, se aplica por un lado esa crítica que económicamente, pues él a veces comete errores por eso, porque no tiene conocimiento especializado de economía. Sin embargo, la idea filosófica es muy buena porque está hablando sobre el principio de subsidiariedad, que es un principio de control del poder, al evitar que haya grandes unidades políticas que tengan un poder desmesurado sobre la población, y eso siempre es positivo. Que Chesterton es un hombre de grandes intuiciones, ¿no? Cómo escribe, cómo le vienen a las cosas, la capacidad, para mí al menos, que tiene de explicar cosas súper complejas de una manera súper simple. Es como que era un hombre como muy intuitivo con la filosofía, con las ideas y tal. Y bueno, para mí uno de los escritores más ricos en el sentido de su literatura y toda la colección increíble que tiene.
uno de los escritores que sin duda me reconcilió con la Iglesia, ¿no? A mí libros como Ortodoxia o el de Por qué soy católico y tal me parecen obras de arte. Y para mí un escritor, vamos, indispensable en la biblioteca de cualquiera. Descubrirlo fue maravilloso. Así que todo cosas buenas, o casi todo. La siguiente pregunta es de Rodolfo Molina, que nos dice, ¿qué opinión tienen de los estándares estatales de edad de consentimiento? ¿Qué solución pudiese darse en Ancapistán? O sea, sobre la edad de consentimiento, no creo que fuese un problema tampoco muy difícil de resolver. En general, no creo que se pueda decir en un momento concreto para todas las personas. Esto es el momento en el que porque supongo que se está refiriendo, no sé si se refiere en términos de consentimiento sexual o consentimiento general, pero básicamente una persona puede dar su consentimiento cuando adquiere la capacidad por usar todas sus capacidades racionales, cuando se comporta como un adulto. Entonces, eso, aunque hay un momento claro en el que tiene que pasar alguien de no ser capaz de utilizar su razón de forma desarrollada, es decir, en el que es un niño, a pasar a ser adulto, no necesariamente tiene por qué haber un momento del día, el día anterior no lo era y el día después sí lo es. Entonces, es una cuestión bastante indeterminada. Entonces, yo creo que la mejor forma de hacer eso es a través de forma consuetudinaria, que según las características sociales y culturales, incluso históricas de las sociedades de la que estemos hablando, puede variar en unos sentidos u otros. Pero no creo que diese lugar tampoco así a graves problemas. Lo más importante sería centrarse en la idea de qué implica lo de la edad de consentimiento. La edad de consentimiento no es simplemente que ahora puedo hacer ya lo que quiero y ya no tengo que dar cuentas a nadie, sino que implica la responsabilidad sobre tus propios actos. Lo que quiere decir que puedes dar tu consentimiento y tienes que también ser responsable en el caso de que algo pase, hagas algo que está mal. Y eso implica que tienes que utilizar el uso de la razón. Muy bien. La siguiente pregunta es de Sebastián Ortiz y nos dice, bueno, te dice, ¿sabe el señor sobre la teoría del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs? ¿Cabría eventualmente aplicarla al Estado? Bueno, primero, muchas gracias por llamarme señor. En segundo lugar, pues la verdad es que no conozco la obra de Gunther Jacobs. Pues no la conozco. Entonces no puedo dar opinión porque no tengo ni conocimiento sobre su obra. Pero buscaré... Pero ya te ha dado trabajo. Sí, es excelente. Me dio un autor nuevo, ahora que estudiar a ver qué es lo que dice. Y cuando sepa algo más sobre él, pues igual podemos responder. Pero ahora de momento no puedo porque no sé nada sobre eso. Que tiene un nombre guay. Bueno, la siguiente pregunta es de Jacobo y nos dicen, buenas, ¿por qué el concepto de libertad de los anarcosindicalistas no es aceptable desde el punto de vista del anarcocapitalismo? Bueno, yo no sé exactamente ahora a qué concepto de libertad se refiere de los anarcocapitalistas, o si tiene un concepto concreto de libertad o a qué autores de ellos está hablando. Porque bueno, lo que sí que puedo decir es la diferencia básica. Por ejemplo, yo las diferencias o las cosas en las que estaría en desacuerdo con los anarcosindicalistas es, algunos de ellos, como la mayor parte de los anarquistas izquierdas, conciben el capitalismo como una forma opresiva, de forma que es inherentemente opresiva y que por lo tanto que hay que sustituir las relaciones económicas capitalistas. Y conciben también que el capitalismo está necesariamente asociado al Estado. Y en eso estaríamos en desacuerdo. Luego también estaríamos en desacuerdo, por ejemplo, en el arma fundamental que estratégicamente consideran los anarcosindicalistas que hay que utilizar para acabar con el Estado, que sería la huelga general, pero luego en otras cosas no necesariamente habría que estar en desacuerdo. Por ejemplo, los anarcosindicalistas defienden, como también defendía, por ejemplo, Proudhon, las asociaciones de trabajadores o que los trabajadores puedan gobernar de forma directa a las empresas, y yo en principio no estoy en desacuerdo con que los trabajadores, un grupo de trabajadores haga una mutua, una
compañías en la que ellos mismos efectúan también la labor de empresario. Lo que estaría en desacuerdo sería con la expropiación de empresas de aquellos que no hayan cometido ningún tipo de crimen o que no haya cometido ningún tipo de agresión de derechos de propiedad. Es decir, estarían en desacuerdo con el uso de la violencia física para expropiar a empresarios inocentes. Pero de todas formas, a mí hay autores anarcosindicalistas o que se suelen asociar con el narcosindicalismo que me gusta mucho. Rudolf Rocker, por ejemplo, el libro este que tiene Nacionalismo y Cultura. Es un gran autor y un autor tremendamente culto e inteligente. No, evidentemente no estoy de acuerdo con todas las cosas que dice, pero es un autor muy bueno y un libro muy bueno y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Muy bien, y Jacobo también nos pregunta, en relación con lo anterior, en ausencia de Estado, ¿sería incompatible la coexistencia entre anarcosindicalistas y anarcocapitalistas? Muchas gracias. Bueno, creo que algo ya respondí el anterior. No creo que fuese, no son esencialmente incompatibles. Dentro del sistema anarcocapitalista es perfectamente factible que haya un grupo de trabajadores que, utilizando su propiedad legítima, se organicen de una forma que sea, pues eso, anarcosindicalista, que sean ellos los que decidan cuánto van a contratar o cuánto le van a pagar o qué es lo que van a hacer. Básicamente que utilicen o que empleen o que cumplan ellos mismos la función empresarial. Otra cosa es si eso económicamente va a resultar eficiente o rentable o no, pero eso es otra cuestión completamente diferente y tienen todo el derecho para organizarse de esa forma. Entonces yo no lo veo incompatible. Lo que sí veo incompatible es muchos anarcosindicalistas sí estarían en desacuerdo con que hubiese gente que utilice su propiedad legítimamente adquirida para hacer una empresa puramente capitalista. Pero desde mi punto de vista, lo contrario no sería incompatible. La siguiente pregunta es de Buno y nos dice: buenas, ahí va mi pregunta. A veces discuto del anarquismo con una amiga. Ella me dice que el anarcocapitalismo no es un movimiento anarquista porque considera que el anarquismo siempre ha sido colectivista y que cualquier otra forma de anarquismo es inválida, que todos los movimientos anarquistas siempre fueron colectivistas. Bueno, nos dice que le dirigió a la definición de anarquismo y le puso el ejemplo de que los estados del mundo forman una anarquía, pero no me quiso dar la razón. Mi pregunta es: ¿existe un movimiento anarcocolectivista que niega la existencia de otros movimientos anarquistas con un sistema económico de reparto? Si es así, debe tener un origen histórico. ¿Por qué ese empeño en negar otros movimientos de este estilo? Bueno, el problema que hay cuando se suele utilizar etiquetas como anarquismo, socialismo, anarcocapitalismo. Liberalismo. ¿Cuál? Liberalismo, libertarianismo. Sí, liberalismo, todo. Es que no hay un monopolio del uso de una palabra. Entonces, unos autores pueden utilizar una palabra en un determinado sentido y luego otros pueden coger algunas de esas cosas y rechazar otras, y luego al final acaba habiendo un montón en todos los movimientos de este tipo, en todos, gente que discute entre ellas sobre diciendo tú no eres verdadero comunista o no eres verdadero libertario, no eres verdadero socialista o de esas formas, porque se convierte más en una pelea por la etiqueta que por las ideas que se está defendiendo. Generalmente la etiqueta se utiliza cuando tiene algún tipo de utilidad para englobar un conjunto de ideas generales, a pesar de que luego puede haber diferencias particulares en la elaboración que de esas ideas hagan grupos distintos de autores. Entonces yo generalmente no considero muy productivas las guerras estas de tú eres esto, tú no eres esto, cuando son simplemente, parece a veces que son solo por una cuestión de identidad, para decir cuál es mi identidad y tú entonces no puedes pertenecer a esta identidad. Si es una discusión teórica sobre qué implica un determinado conjunto de ideas, entonces sí que puede ser fértil esa discusión. Pero en general va a haber dificultades en establecer fronteras claras y perfectas y uniformes sobre
quién puede pertenecer o no a un determinado grupo o un movimiento, ideología o teoría política. Entonces, en el caso de los anarquistas, esto es una cosa, pasa en todos, pero el de los anarquistas, por ejemplo, pasa sobre todo con los anarcocapitalistas. La dificultad principal es que precisamente muchos o gran parte de los anarquistas históricamente fueron anarquistas de izquierdas, o anarcocomunistas, anarcosindicalistas o mutualistas como Proudhon, pero en general estaban en contra del sistema económico capitalista. Entonces, cuando aparece alguien que por un lado es anarquista, pero por otro lado dice que defiende el capitalismo, pues la parte de izquierdas o la parte más económica, los que defienden ese tipo de ideas los consideran como que no pueden pertenecer a su grupo. Yo, en general, como me parece que la idea fundamental del anarquismo es la idea de estar en contra del Estado, tal como también piensan muchos teóricos que estudiaron las diferentes formas de anarquismo, creo que es perfectamente compatible ser anarcocapitalista con ser, o anarquista individualista con ser anarquista. Y de hecho, muchos de los primeros anarquistas eran también anarquistas individualistas, como William Godwin o como William Stirner, que también que escribió el Contra Uno y también se le suele considerar un anarquista individualista. Entonces, la cuestión es que dentro de las distintas corrientes o tradiciones de anarquismo y algunos autores que enfatizan o critican algunas cuestiones que otros autores pues no les preocupan tanto. Hay muchos anarquistas que están en contra de todo tipo de autoridad o que están en contra de la religión. Sin embargo, muchos otros anarcocapitalistas, por ejemplo, no consideran que toda la autoridad sea negativa o no tienen por qué estar en contra de la religión. Muchos de ellos son católicos, como Guido Hulsmann, Walter Soto, o Bastos o Gerard Casey. Entonces, la cuestión que los suele unir es el rechazo del Estado. Algunos utilizan unos argumentos, otros argumentos diferentes, unas posiciones filosóficas divergentes, pero básicamente lo que los une es eso. Por eso a mí me parece que es perfectamente aceptable el uso del término anarquismo en ese sentido. Pero bueno, esto suele pasar para todas las ideologías o movimientos políticos. Por ejemplo, con lo del liberalismo, también hubo un comentario de Mike Hood, que también criticaba o decía, por ejemplo, en el vídeo sobre el fin de la hegemonía liberal, decía, el liberalismo no puede ser progresista ni conservador porque está en el eje de libertad individual versus autoridad del Estado. Creo que era algo así parecido, no sé si me equivoco, pues que me corrijan, pero creo que decía algo así. Y la cuestión es, sí, eso es una también, digamos, elaboración teórica sobre qué es lo que significa el liberalismo, pero hay muchos autores que se consideran, están dentro de la tradición liberal, que no solo se referían a ese tipo de cosas, como por ejemplo, el propio John Stuart Mill hablaba de que era necesario permitir los experimentos de vida y que una de las cosas de opresión eran las tradiciones y las formas convencionales de comportamiento. Y entonces él no estaba hablando exclusivamente en términos de la utilización del poder del Estado, del límite del poder del Estado, sino que estaba hablando de otras cosas y eso se integraba dentro de su teoría. Y hay muchos autores que hablan de liberalismo utilizando la idea de los derechos individuales y de la libertad individual, pero no en el sentido de derechos negativos que deben restringir o que restringen la intervención del Estado, sino que consideran que el propio Estado tiene que intervenir para permitir el ejercicio activo de esos derechos. Entonces, el problema es preciso, por eso se suele hablar del liberalismo clásico, porque en Estados Unidos, cuando se habla de liberalismo clásico, se habla de autores como, por ejemplo, pues pueden ser como Adam Smith o Hume, o Hayek, o Mises, y ahí sí que se suele hablar de eso, de limitar la autoridad del Estado, pero otros autores que se consideran liberales en Estados Unidos, como por ejemplo John Rawls, que tiene un libro precisamente que se llama El liberalismo, este autor considera que el Estado tiene que intervenir precisamente para permitir el ejercicio, la defensa de derechos o de libertades individuales, incluso sin llegar a considerar las libertades económicas como libertades esenciales. Entonces,
claro, utilizamos estas cosas como liberalismo clásico para distinguirlo de esas otras corrientes. Además, que hay que tener en cuenta, para decirle al comentario de Mike Hood, cuando yo estaba hablando de liberalismo progresista, es el término que utiliza este autor, John Mersheimer, para distinguirlo de los autores que serían, por ejemplo, liberales clásicos, que no quieren que el Estado intervenga. Sin embargo, los liberales progresistas, tal como los define John Mersheimer, sí quieren que el Estado intervenga precisamente porque consideran que los derechos individuales son de tipo positivo, no son de tipo negativo. Sin embargo, también están involucrados con la idea esa de la libertad individual. Entonces, uno puede decir, claro, entonces no eres un verdadero liberal. Está muy bien, pero yo creo que es más efectivo utilizar estos grupos de autores, y a estos les llamamos liberalismo clásico, estos otros, aunque hayan utilizado la palabra y ahora no, y estén en contra de los que la utilizaron en principio, bueno, pues si de forma general o de forma convencional utilizan esa palabra, no tiene mucho sentido ponerse a pelear o a pegarnos por la palabra en sí, sino es más fácil distinguir y dividir y hablar claramente de cuáles son las cosas que ellos defienden para distinguirlo de otras posiciones diferentes. O utilizar otra palabra diferente si quieren, pero yo creo que es un problema que no tiene solución. Es lo mismo con libertario, quién es verdadero libertario, quién no es Lo que verdadero hablábamos libertario. antes, Sí, con todo los eso. anarquistas también, ¿vale? Que volvemos al mismo punto con las palabras, que últimamente hay conflicto mogollón por las definiciones, no solo de las ideologías, ¿no? Sino de otras Y muchas veces el problema es también que, y es natural también, pero que hay gente que lo concibe como una parte de la identidad. Y entonces no estás hablando tanto sobre la teoría, o sobre esta teoría está bien o está mal, sino sobre tu identidad. Y entonces parece como que están atacando tu identidad, o como que es un ataque personal. Pues sí. Que no digo que sea este el caso de ninguno de los comentarios hechos, Sí, sino sí, que... sí. ¿Qué pasa? Está bastante generalizado y que sí que hay ese problema constantemente. Vaya, y por lo menos en estos ámbitos de pensamiento yo lo veo todos los días. Pero bueno, tampoco tiene mayor relevancia. Yo creo que con que cada uno sepa bien lo que defiende, ¿sabes? Lo que le digan los demás o lo que definen los demás o no es esto, no es lo otro. A mí me entra por uno y me sale por otro. Pero bueno, como consejo porque lo que te cura es en salud, ¿no? Y el siguiente comentario es de Miguel Ángel y nos dice, hola desde Argentina, felicitaciones y consulta. ¿Pueden ampliar lo dicho en otro momento sobre que el capitalismo comenzó mucho antes de lo que se estudia? Y si fue así, ¿por qué tardó en imponerse? Gracias. Gracias a ti por la pregunta, Miguel Ángel. Muy amplia. Difícil de contestar en un momentito, pero Dani, si nos puedes dar así unos... Sí, bueno, la idea básica es la de que la acumulación de capital comenzó mucho antes de la Edad Moderna, en la Edad Media, precisamente porque venía favorecida por la fragmentación política de la época que permitía la competición institucional. Y esto permitía que aquellos lugares donde hubiese un ambiente más favorable al comercio, a la acumulación y a la acumulación de capital, además a algunos lugares donde hubo determinados desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la contabilidad doble partida, pues permitieron el desarrollo de este sistema económico. Mejor que ponerme ahora a hablar sobre esto, porque como una vez más, en esto sería un tema muy complejo y requiere mucho tiempo para explicarlo de una forma adecuada, pues yo recomendaría leer el libro de Jen Baekler, el de Los orígenes del capitalismo, y también el de David Landes, La riqueza y la pobreza de las naciones, en donde los primeros capítulos, sobre todo los dedicados a la Edad Media, pues habla también de estas cuestiones. Bien, estupendo. Pues dos recomendaciones que amplían con mucho seguro el tema. Y la siguiente pregunta es de nuestro amigo Hideo Kojima, que nos dice Noemi, hablando de la cruz que cargamos con el Estado que mencionas al final, ¿qué opinan de Jordan Peterson diciendo en lo de Joe Rogan que dejó de ser ateo y cuenta la historia de Jesús y el símbolo de la cruz? Enorme vídeo, saludos a los dos. Saludos, Hideo, y gracias por la pregunta también. Yo sé que Jordan Peterson cambió, pero el vídeo en concreto en el podcast de Joe Rogan no lo vi. Entonces no sé qué dijo ahí en concreto.
Sí, yo sí lo vi. Habla de la prefiguración que hay en el Antiguo Testamento cuando Moisés baja con los 10 mandamientos y la gente se pone por allí con lo de la idolatría y como también clava y que la gente le tenía miedo a las serpientes y que entonces clava un palo y pone una serpiente por allí y bueno, eso lo prefigura después para que la gente viese el miedo y que dejase de tener miedo y lo compara después con Cristo en la cruz. A mí de lo que más interesante me pareció siempre estas cosas con Jordan Peterson es que al contrario que otros autores o que otras personas que luego también acaban convirtiéndose bueno, acaban dejando el ateísmo, como le pasó por ejemplo a Anthony Flew o yo qué sé, o Edward Fesser, que normalmente se cambiaron de opinión por argumentos, digamos, filosóficos o estrictamente filosóficos. Sin embargo, Jordan Peterson le pasó más bien por la versión narrativa, porque él está hablando siempre de la idea de los arquetipos, aunque utiliza las ideas de Jung, que yo, bueno, las veo sospechosas, pero habla de la idea de los arquetipos y de la idea narrativa e intenta encontrar las explicaciones o las aplicaciones psicológicas a las narraciones que ocurren en distintos, no solo en cuentos populares o en películas, sino también en mitos y leyendas y ideas religiosas. Y es precisamente por esa idea narrativa por la que él, me parece a mí, que acaba llegando a considerar, bueno, a dejar de ser ateo. Y eso me parece interesante, porque no todo, a pesar de que un argumento puede ser muy bueno, un determinado argumento puede ser muy bueno, no tiene por qué tener la misma potencia persuasiva, sino que la potencia persuasiva depende en gran medida del animal, de la persona. Es decir, tú puedes tener dos argumentos que sean exactamente intelectualmente más o menos similares y a mí, por ejemplo, me resulta más persuasivo uno que el otro por otras cuestiones diferentes. Eso me parecía, no sé, a mí me parece interesante, no sé. Pero yo, a mí la verdad es que el proceso sí y lo sufre no solo Jordan Peterson, ¿no? O Fesser o gente así tal, sino que conozco a otras personas y no amigo a nadie que también han pasado por ese proceso, ¿no? De pasar del ateísmo a ser creyente, pero a través de un proceso de estudio, de diferentes caminos o lo que sea, pero algo así como muy, muy formativo y muy a través del lado más intelectual, ¿no? No de la fe o de tal, y me parece muy interesante, la verdad. Bueno, y la siguiente pregunta es de Gonzalitros, que dice, ¿cómo se puede justificar de manera lógica o racional la existencia de una moral objetiva? Muchas gracias por el podcast, aprendo mucho. Gracias a ti y cosa de Dani. Bueno, una vez más, no voy a ser capaz de dar una respuesta satisfactoria a la cuestión, porque eso también es una pregunta extremadamente, no solo muy interesante, sino extremadamente compleja, pero en general la versión que yo defiendo es la de la idea de la ley natural, de que los seres tienen unas determinadas características que son las que pertenecen a su esencia, que son las que hacen que permitan diferenciar precisamente a unos entes de otros entes. Y en el caso de los seres humanos, la esencia es la de constituir un animal racional, es decir, no solo tienes cuerpo, sino que tienes también la capacidad de razonar. Y entonces las cosas que benefician o que son adecuadas para un ser de estas características son aquellas que permiten el desarrollo o el florecimiento de un animal racional. Y eso es lo que llevaría a hablar, defender la idea de teleología, es decir, de que hay unos determinados fines que ya están dados y que tú no puedes escoger. Tú puedes escoger los medios. Entonces, cuando hablamos, eso es uno de los problemas, por ejemplo, que yo tengo por lo que yo no me considero liberal. Otra vez, con todas las discusiones del que es liberalismo, que no es. Muchos, hay algunos autores, cuando hablan de liberalismo, lo aplican de una forma muy general. Y aplican liberalismo no solo a las cuestiones políticas, sino también a todas las cuestiones relacionadas con la vida, cuál es la vida buena. Entonces consideran que los fines también son
o deben ser o pueden ser voluntariamente buscados independientemente de si se puede demostrar que hay fines buenos o no en esencia. Entonces yo no creo que los fines para los seres humanos los podamos dar nosotros, ya están dados y vienen dados por nuestra naturaleza como seres humanos racionales, y eso vendría siendo básicamente la versión de la ley natural. Para ver a un autor que defiende esta idea, por ejemplo, Rothbard lo hace en el primer capítulo de la Ética de la Libertad, cuando dice también que se pueden descubrir los bienes o los fines de forma racionalmente objetiva que le corresponde a un ser de estas características. Y eso lo diferencia, es una de las cosas principales que lo diferencia, por ejemplo, de Ludwig von Mises, que consideraba que, debido a la influencia del utilitarismo, que consideraba que no existían ese tipo de fines naturales. Pero bueno, yo lo que diría es eso. Para mí la mejor defensa es la defensa de la ley natural, sobre todo pues aristotélico-tomista, pero evidentemente esto no llega para una discusión, esto no requeriría muchísimo más elaboración y defensa. Pero en esta sección no hay tiempo. Yo creo que de hecho, bueno, en algún programa más extenso sí que hemos hablado ya de estos temas, pero bueno, podríamos hacer uno también sobre esta cuestión concreta, ¿no? Y la siguiente también te lo pone muy fácil, hablando de preguntas sencillas de contestar, es de Lucas Penailillo y dice, ¿podrían hablar del hilemorfismo y cómo se relaciona con la filosofía de la mente? Tengo entendido que con el hilemorfismo somos un compuesto de cuerpo y alma, o sea que no somos dueños de nuestro cuerpo, pero somos nuestro cuerpo. ¿Cómo esto compatibiliza con la autopropiedad libertaria y de Hoppe? Sí, bueno, en primer lugar ahí yo veo lo que podríamos llamar un non sequitur. Es decir, del hecho de que seamos un compuesto de cuerpo y alma, no se sigue que no somos dueños de nuestro cuerpo. Tampoco se sigue que somos nuestro cuerpo. Precisamente somos cuerpo y alma. Y eso es una parte inextricable. Solo un materialista podría decir que somos nuestro cuerpo, solo somos nuestro cuerpo. Pero independientemente de eso, incluso aunque seamos nuestro cuerpo, para decir que eso llevaría a negar la posibilidad de la autopropiedad, uno tendría que defender algo así, como que un ente no puede estar en relación consigo mismo. Es decir, por la propiedad es una forma de relación, ¿no? Por ejemplo, yo si soy el propietario del boli, estoy en una forma de relación con el boli en el sentido de que yo soy el propietario de este boli. Entonces yo puedo decir, eso es diferente, por ejemplo, de mi cuerpo, porque si yo soy mi cuerpo, no puedo estar en relación o no puedo tener ese tipo de relación conmigo mismo. Pero Roderick Long, por ejemplo, dice que eso no se sigue, es decir, un ente puede estar en una situación de relación consigo mismo. Y yo, de hecho, estoy en un montón de esas situaciones en relación conmigo mismo. Yo, por ejemplo, puedo estar descontento conmigo mismo. Y, sin embargo, sigo siendo yo, hay una identidad entre la persona que está descontenta y la cosa sobre la que estás descontento. Entonces, si tú puedes estar en esa situación en la que hay una identidad entre la entidad que está en una parte de la relación y la que está en la otra parte, no veo por qué no puedes pasar lo mismo en relación con la propiedad. Necesitaríamos algún argumento adicional para explicar por qué no se puede estar en una situación de ese estilo. Y eso afectaría incluso a los materialistas, es decir, aunque yo creo que la filosofía de la mente materialista está equivocada, pero incluso aunque solo fuésemos cuerpo, de ahí no se sigue que no puedes estar en una situación de propiedad contigo mismo. Entonces, del hecho de que seamos nuestro cuerpo, no se sigue que no pueda haber autopropiedad y, por lo tanto, que fuese verdad que para el ileformismo somos nuestro cuerpo, que tampoco es verdad, porque somos el compuesto de cuerpo y alma, pues no hay ningún tipo de incompatibilidad con la idea de autopropiedad libertaria de Hoppe, porque es precisamente factible estar en una relación, una situación de realidad. Un ente puede estar en una situación de tener una determinada relación consigo mismo, como cuando yo estoy extraordinariamente contento de lo guapo que soy. Muy bien, ha sido la guinda del pastel, creo que se entiende perfectamente.
Y la siguiente pregunta es de John Tsu, que dice, ¿la guerra de Ucrania a quién beneficia? También facilita. Sí, bueno, en términos realmente objetivos, hablando de ley natural, no beneficia a nadie. Realmente no beneficia a nadie. Luego, en términos, digamos, de medios fines, pues sí puede beneficiar a alguien, es decir, a los que venden armas los beneficia. Las compañías como Raytheon o Lockheed los beneficia. Después, en términos geopolíticos, puede beneficiar a algunos. Por ejemplo, puede beneficiar a China, porque que se está enfrentando directamente con, digamos, Estados Unidos, bueno, no directamente, indirectamente a través de un proxy, que sería Ucrania, pues sería Rusia. Entonces puede obtener algunos beneficios sin necesidad de incurrir en los costes en los que está incurriendo, por ejemplo, Rusia. También puede beneficiar al que gane y consiga sus objetivos estratégicos en la guerra. Si la guerra la gana Rusia, probablemente en términos estratégicos se puede beneficiar a Rusia. Puede beneficiar al gobierno ruso, que es el que establecería cuáles son cómo define los intereses del país. Luego, si la pierde, pues desde luego no. Bueno, claramente a los que ya beneficia es a los vendedores de armas y los damnificados, desde luego, son los ciudadanos de todos los países involucrados de una forma u otra. Eso. Y fundamentalmente los que están muriendo en la guerra. Y la siguiente pregunta, también relacionada con este tema, es de Jesús Otero, que nos dice, si el envío de armas no es trazable y la invasión rusa en Ucrania sigue, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es llegar a un acuerdo diplomático para conseguir algún acuerdo de paz. La idea que yo tengo, por lo que yo critico el envío de armas, es porque no creo que vaya a tener ningún resultado en el campo de batalla y lo único que va a hacer es prolongar la situación de miseria y de muerte de los ucranianos. Entonces no creo que vaya a ser nada positivo. Y Estados Unidos está, no solo Estados Unidos, también Gran Bretaña, está presionando, y de hecho presionaron a Ucrania para que no llegue a ningún tipo de acuerdo diplomático para alcanzar un alto fuego, llegar a la paz y para que la guerra continúe el mayor tiempo posible con el objetivo que ellos mismos declararon de debilitar a Rusia. Pues yo creo que lo que debería, la alternativa es que lleguen a acuerdos y probablemente en esos acuerdos pues van a tener que adoptar cosas que a lo mejor a los miembros del gobierno no les gustarían, como por ejemplo renunciar a la soberanía sobre Crimea y del Donbass, pero es que eso va a ocurrir, creo yo, a lo mejor me equivoco, claro, pero desde mi punto de vista yo creo que eso va a ocurrir igualmente, por lo tanto, solo están prolongando la destrucción sin la posibilidad de que lleguen a alcanzar nada positivo para ellos. Sí, bueno, y aparte que tampoco es que el envío de armas se contemple siempre como la primera opción cada vez que hay un conflicto externo en otro país. Tampoco es, ¿no? Como la medida, como si fuera lo que se hace siempre, como, ¿no? ¿Qué hacemos si no hacemos esto? No se suele uno meter en conflictos ajenos. Siguiendo con el tema, Rabibi dice, si los misiles antiaéreos acaban en manos de yihadistas, que tiemblen los aeropuertos. ¿Por qué UK ha adoptado una posición tan agresiva? ¿Por qué? Reino Unido. Sí, es una buena cuestión, pero no sé, de todo esto sería especulación. Una de las posibilidades es, dado que abandonó la Unión Europea, puede ser que esté intentando adoptar una posición de liderazgo en relación con lo de la guerra de Ucrania para subir su perfil internacional con estas ideas imperiales que tienen los británicos y de eso, el prestigio de tener influencia en el mundo. Es decir, no aceptar lo que deberían aceptar, que son una nación modesta, que no hay de nada humillante en eso. Antes, al contrario, lo peor son las que tienen capacidad para tocar las narices por ahí. Y también puede influir el hecho de que, por ejemplo, Boris Johnson intentaba
pues conseguir utilizar o intentó utilizar la guerra de Ucrania para inyectar algo de fuerza en su liderazgo en el Partido Conservador después de los escándalos estos del Partygate y de otras cosas, y también que Liz Truss, la ministra de Asuntos Exteriores, probablemente esté intentando postularse para liderar el partido, y entonces está haciendo declaraciones bastante estúpidas, pero muy hostiles, muy así, muy de halcón, para intentar presentarse como la nueva Margaret Thatcher. Entonces, esto todo son especulaciones que hago yo, pero a lo mejor... Bueno, creo que es lo que estaba preguntando, de hecho. La siguiente pregunta también sobre este tema es de Mike Hood y dice: ¿qué propiedad han expropiado los estados occidentales al Estado ruso? Hasta donde entiendo, las sanciones, impedimentos comerciales y congelamientos. No es que me guste la autoridad de los estados, pero ¿cómo se asume eso? Bueno, los 300.000 millones de dólares que congelaron al gobierno ruso, probablemente, de hecho, en Canadá y en Estados Unidos están hablando ya de hacer leyes para utilizar ese dinero, pues, o para la reconstrucción de Ucrania o para otro tipo de cosas. Entonces eso sería ya expropiación en el sentido de eso, de que son lo mismo. Bueno, lo que dice Mike Hood, de que no le gusta eso de los estados y tal, pero en ese sentido sería directamente expropiación. Y aunque no sea expropiación, es una intervención, una interferencia sobre propiedades o sobre cosas que tienen otros gobiernos, aunque no sea expropiación directa, porque yo no creo que esos 300.000 millones se los vayan a devolver. No me parece muy probable. Y lo que es mucho, mucho peor es la expropiación a los directa que se hizo, sí, a oligarcas, que serán, porque si son muy malos o las propiedades las adquirieron de una forma ilegítima o criminal, la guerra de Ucrania no viene a cuento para quitarle esa propiedad y devolvérsela a sus dueños legítimos. Y si no ese es el caso, entonces, por muy mal que te caigan, es algo muy, muy negativo el que se den ese tipo de cuestiones, porque sí que le quitaron yates y propiedades a estas personas. Y no solo a oligarcas, se lo hicieron también a gente, digamos, de clase media, simplemente por ser rusos. Entonces, de hecho, el propio Andrew Napolitano, el juez o el retirado en Estados Unidos, juez libertario, dice que es una cosa terriblemente preocupante en Estados Unidos, que le recuerda algo parecido que se hace también en la guerra contra las drogas y que luego se puede utilizar contra la gente común y corriente que vulnera la Constitución de Estados Unidos. Y todos los derechos de propiedad habidos y por haber, vaya. Además de que no todas las medidas socialistas tienen que implicar necesariamente expropiación. Cuando hacíamos el capítulo de sobre la historia y teoría de las sanciones económicas, hablábamos de eso, de que las sanciones eran una forma de intervención económica y en ese sentido una forma de socialismo, y no todas tienen por qué implicar necesariamente una expropiación. Simplemente con la prohibición de intercambios comerciales, aunque no estés expropiando directamente, ya estás interfiriendo en el funcionamiento normal del mercado y ya estás efectuando una forma de socialismo. Exactamente. Y las siguientes preguntas, porque van varias en el mismo comentario, son de Ángela Belenda y nos dice: dentro del marco del derecho de libre comercio, ¿está incluido el derecho a no comerciar con alguien si no quieres? Y por otro lado, cuando hablamos de población civil, ¿carece de ninguna responsabilidad sobre los actos de sus gobernantes? Y la tercera pregunta: en el supuesto caso que Rusia ganase de calle la guerra y se quedase las tierras de cultivo y los minerales, ¿cómo nos afectaría en la economía? La primera pregunta era sobre... claro. Tenemos derecho a no comerciar. Por supuesto. Sí, con alguien con quien no quieres comerciar. Obviamente. Claro, si no estarías obligado, lo cual quiere decir que te estarían
esclavizando para comerciar con alguien, lo cual quiere decir que ya no es exactamente una forma de comercio. Claro, puedes comerciar o puedes no querer comerciar con alguien, siempre que sea voluntario y libre. En la segunda, ¿qué tipo de responsabilidad decía? Nos dice, cuando hablamos de población civil, carece de ninguna responsabilidad sobre los actos de sus gobernantes. Hombre, de ninguna yo no diría, pero desde luego lo que no tiene es ningún tipo de responsabilidad, digamos, penal o responsabilidad por la que se le pueda castigar, porque la decisión se adopta de forma en bloque y homogénea, es decir, todas las decisiones, yo soy responsable de todas las decisiones que toma Pedro Sánchez. ¿No se me puede considerar responsable de todas las decisiones que toma Pedro Sánchez? No creo que se me pudiera castigar por decisiones que pueda adoptar Pedro Sánchez. Ahora bien, tú puedes hablar de otro tipo de responsabilidad, en el sentido de responsabilidad moral o de una responsabilidad más genérica, en el sentido de que todos los gobiernos en última instancia dependen de la aquiescencia, como mínimo, de los ciudadanos, pero no puedes hablar de responsabilidad colectiva como todos los ciudadanos son responsables colectivamente de todas las decisiones que sus gobiernos adoptan. Entonces, si es responsabilidad que puede implicar algún tipo de acción, como por ejemplo, vamos a fastidiar a los rusos porque hicieron tal, a los ciudadanos rusos, ahí no se puede adoptar absolutamente ningún tipo de medida. Otra cosa es que quieras hablar filosóficamente o en términos generales de la responsabilidad moral que tendría, pero no una responsabilidad que se pueda así como castigar de forma penal o criminal o en algún otro sentido. De forma penal o criminal había que castigarlos a ellos, pero a los gobernantes me refiero. Bueno, y hasta aquí llegaría un poco las preguntas que tenemos por hoy, porque queríamos también dedicarle un poquito de tiempo, un ratito así al final, a algunos comentarios o críticas que también van surgiendo por ahí, también en estas últimas semanas, suponemos que por este tema así de, ¿no?, que estaba siendo bastante polémico, y queríamos intentar también dar respuesta y decir y apuntar que, bueno, sabemos, nos habéis dicho alguno que a veces desaparecen algunos comentarios de YouTube, sabemos que nos borran algunos comentarios la plataforma, que sepáis que nosotros nunca borramos ningún comentario que no contenga un insulto o una falta de respeto clara y directa a la persona, ¿vale? Que no os quede duda de que aquí dejamos absoluta libertad de expresión siempre que sea de buenas formas y con educación y haciendo referencia a las cosas de las que se hablan y no a la persona que las está diciendo. Bien. Que quede claro, porque bueno, no queremos que nadie piense que nosotros borramos comentarios. Sabemos que sí sucede y bueno, queríamos aclarar. Y voy a leer uno de los comentarios referidos a este tema, pues por ponerlo como eso, como ejemplo para que sepáis a lo que nos vamos a referir. Y es uno de Black Market Rabbit, que dice: desde que Carrigo se equivocó cuando predijo que Rusia nunca invadiría Ucrania, no hacéis más que cubriros de gloria con todo el asunto de la guerra. Se ve que la honestidad intelectual del filósofo desaparece cuando la realidad refuta sus pronósticos. ¿Por qué no lleváis abastos para hablar sobre el tema? Si no recuerdo mal, ya ha dicho públicamente y en varias ocasiones que él apuesta porque ganarán los ucranianos. Todo su análisis del debate sobre la defensa mediante guerrillas apunta a eso. Ni una palabra habéis dicho sobre el asunto. Preferís hacer un vídeo criticando el envío de armas que los crímenes de guerra. Si además por ganar la guerra por parte de Rusia entendéis la muerte más de 20.000 de sus soldados, tal y como reconoció el propio Kremlin, es que no tenéis principios, ni entendéis el NAP, ni sois anarquistas. Con todo el aprecio que os tengo y toda mi buena voluntad, os digo que el sesgo pro-Putin que estáis demostrando en todo este tema está dejando la imagen del Joan de Lugo por los suelos. Reaccionar, por favor, recobrad la perspectiva. Bueno, primero gracias por el comentario y por las opiniones, y bueno, no sé si tú, Dani, quieres empezar a contestar. Bueno, primero que eso, a mí lo de las críticas me parece, no sé, es lo que me tiene que parecer perfectamente razonable. Cuando alguien no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, no, ¿cuál es el problema con que expresen su punto de vista? Ninguno, eso es lo que queremos. Ahora bien, yo tampoco voy a cambiar mi punto de vista porque alguien diga o esté en desacuerdo conmigo. Porque yo en general intento, luego otra vez a lo mejor caeré o no seré capaz de hacerlo, pero intento cambiar mi opinión en relación con las razones o los argumentos que se me ofrecen
para pensar que algún tipo de posición es adecuada, no. Y no creo que nadie quisiera tampoco, ni siquiera nuestro amigo, no creo que no quiera que yo ahora cambie de opinión, aunque no crea en lo que esté diciendo, pero creo que preferirá que diga lo que yo creo, lo que diga la verdad, aunque me equivoque, que no al revés. Y en cualquier caso, pues eso es lo primero, que yo voy a intentar decir lo que creo que es verdad, no lo que pues o no esté de moda o no le guste a la gente o lo que Lo parezca gente, mejor a algunos o lo que otro considere que yo estoy totalmente equivocado y a lo mejor tiene razón y yo estoy totalmente equivocado. Pero si yo no lo veo todavía, no lo razoneo, no llegué todavía, pues soy lento de mollera y no llegué a esas conclusiones, pues no voy a decir que me equivoqué porque sí. En todo caso, bueno, primero gracias por llamarme filósofo, porque ya considero que es un gran elogio, que no merezco. Pero luego, de las cosas que dice, por ejemplo, con lo de Bastos, es verdad, Bastos tiene otros puntos de vista diferentes a los que tengo yo, por ejemplo, en relación con este caso, y a lo mejor, pues, algún día vendrá, ahora no puede porque está ocupado con muchas otras cosas, pero algún día podremos tener un intercambio de opiniones. Ahora bien, yo tampoco estoy obligado contractualmente a estar de acuerdo con todo lo que dice Bastos. Yo estoy generalmente de acuerdo con todo lo que dice Bastos, fue mi profesor, aprendo de él continuamente todos los días, pero no tengo una obligación a estar de acuerdo con todo lo que dice. Y si no estoy de acuerdo, en las muy pocas ocasiones en las que ocurra, pues no tengo problema tampoco en decirlo y argumentar por qué. Y en el caso, por ejemplo, de lo de las guerrillas, o lo de que creo que era una de las cosas que decía, ¿no? Sí, que el argumento de Bastos de sobre la guerra de que va a ganar por lo de... Sí, yo creo que eso no se va a producir. Sí, estaría totalmente de acuerdo en que si tú tienes una situación en la que hay una intervención estatal militar y tienes luego una resistencia en forma de guerra de guerrillas, a la larga la intervención estatal extranjera va a acabar perdiendo, que es lo que pasó, por ejemplo, en sitios como Afganistán o como Irak. El problema es que aquí no se va a producir esa cosa porque esa intervención no es del mismo estilo. Es decir, no está, aunque sea totalmente ilegítima y bla, 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 y todo eso, y sea muy malo y todo eso, no estamos hablando de una intervención de Estados Unidos que se va a la otra punta del mundo donde no tiene ningún tipo de relación cultural con la gente que vive allí. Estamos hablando de una situación que es en Ucrania, en el este de Ucrania, donde una gran parte de la población habla ruso, o si es étnicamente rusa, y apoya a Rusia, incluso durante los 8 años, donde a lo mejor no tuvieron las mejores circunstancias para poder expresar de una forma, digamos, más libre su punto de vista. Pero yo creo, en primer lugar, que no se va a producir eso de guerra de guerrillas, y que la guerra que está habiendo ahora es una guerra de forma convencional, es una guerra entre ejércitos, porque generalmente cuando se habla así en los medios de comunicación de la guerra en Ucrania, se habla de los rusos como si solo fuesen el ejército ruso el que está participando en las operaciones militares, pero hay que recordar que también están participando las milicias de las repúblicas, autoproclamadas repúblicas reconocidas por Rusia, repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Y esos eran ciudadanos que pertenecían al Estado ucraniano y que vivían en Ucrania. Entonces, no es como que en Afganistán, donde Estados Unidos no tiene ningún tipo de relación cultural, ni social, ni imbricación, ni lingüística con esas zonas. Por eso no creo que se vaya a producir una situación de guerra de guerrilla sistemática en contra del invasor ruso en el este de Ucrania. Mucha de la población o parte de la población va a apoyar a los rusos o va a aceptarlos y gran parte de la población también escapó. Presumiblemente también los menos partidarios de los rusos pueden ser los que hayan decidido marcharse. Entonces no es probable, yo creo que no es tan probable como otro tipo de intervenciones militares que se produzca una situación de esa de guerra de guerrilla sistemática en el este de Ucrania. Otra cosa sería si Rusia
continuase sus operaciones militares en el oeste. Yo creo que no lo va a hacer. No está ni en los objetivos declarados por el gobierno ruso, ni parece que las operaciones militares que están realizando hasta el momento apunten en ese sentido. Si hiciesen eso, entonces sí creo que allí habría bastante más posibilidades de que algo parecido ocurriese. Pero si se mantiene exclusivamente en el este de Ucrania, creo que no va a haber esa situación de guerra de guerrillas y que la situación no es comparable a la de otras guerras. Y luego, en relación también con quien todo depende de cómo vaya a acabar la guerra, que yo no utilizo, cuando hablo de estos términos, utilizo lo que dicen, por ejemplo, gente que sabe mucho más de esto que yo, que también puede estar equivocada, por supuesto, como el coronel Douglas MacGregor o Scott Ritter o Larry Johnson, que fue un exanalista de la CIA, o Berham, que fue un oficial del ejército alemán, que tiene el blog Moon of Alabama, o Jacob Dreising, que estuvo en el ejército americano y que tiene un blog que se llama The Dreising Report, o Andrei Martyanov, que es un ruso, estuvo en el ejército ruso. Y todos estos autores o individuos tienen más o menos, aunque tienen diferencias entre ellos, coinciden en gran parte, en gran medida, en el análisis de los acontecimientos militares. Y ellos dicen que estamos asistiendo su punto de vista es que estamos asistiendo ahora en el Donbass a una situación en la que el ejército ucraniano está siendo volatilizado porque la superioridad de la artillería y aérea del ejército ruso les permite bombardear las posiciones de los ucranianos en el Donbass e irlos masacrando poco a poco. Y que eso con el tiempo, poco a poco, pero como el tiempo en este caso va a favor del ejército ruso, pues poco a poco va a llevar al colapso del ejército ucraniano. A lo mejor se equivocan estos analistas, pero yo de momento creo que tienen razón. Y de hecho podemos comprobar como cuando aparecían las imágenes de soldados rusos prisioneros o de tanques reventados, eran al principio de las dos o tres primeras semanas de la guerra, pero dejó de proporcionarse ese tipo de imágenes. Y eso en gran medida es precisamente porque con lo que se llama shaping o formación del campo de batalla, como los rusos fueron capaces de llevar la iniciativa en la formación del campo de batalla, están combatiendo allí donde son más eficaces y donde pueden obtener menos o recibir menos pérdidas en el ejército. Y eso es precisamente porque la operación, cuando hicieron el avance hacia Kiev, no era para conquistar Kiev, que eso es una de las cosas que están repitiendo continuamente los medios de comunicación y es una insensatez. Si yo lo sé, lo sabe todo el mundo, cualquiera que sepa de cosas militares, porque yo no soy ni experto ni de lejos sobre eso. Y se habla de que si tú quieres conquistar una ciudad, tienes que tener una superioridad numérica por lo menos de 3-1, porque es muchísimo más fácil defender que atacar. Y los rusos tenían como 40.000, entre 40.000, no llegaban a 60.000, pero vamos a poner entre 40.000 y 60.000 tropas dedicadas a la ofensiva en Kiev. Y los ucranianos tenían un número más o menos similar, si no superior, en una ciudad que es de varios millones de habitantes y que es extremadamente extensa. Sin embargo, cuando los rusos rodearon o atacaron Mariupol, ahí sí que tenían una ventaja y una superioridad numérica de 3-1, de 4-1. Entonces no se puede decir que eran imbéciles en Kiev y en Mariupol eran listos o hacían lo normal. Lo más probable era que la operación en Kiev era para fijar a las tropas ucranianas de tal forma que no pudiesen ayudar o reforzar a las tropas en el Donbass. Y eso es lo que dicen todos estos analistas. Entonces, primero, que no hubo derrota en Kiev o batalla en Kiev porque no se dio semejante cosa, no intentaban entrar en Kiev y con eso consiguieron fijar a las tropas en el norte de Ucrania de tal forma que luego pudiesen intentar, que es lo que están haciendo ahora, rodear a las tropas en el Donbass y masacrarlas con fuego, con artillería. Y si eso es lo que finalmente ocurre, que digo, a lo mejor están todos estos equivocados y yo con ellos,
Si eso es finalmente lo que ocurre, probablemente acaben perdiendo la guerra y Rusia acabe conquistando el este o dominando el este de Ucrania. Por eso yo, y como no se va a producirse, desde mi punto de vista, una guerra de guerrillas, por eso yo aquí no puedo estar de acuerdo con la afirmación de Bastos. Luego veremos cómo se producen los acontecimientos y que yo a mí no me pagan por que pase una cosa a la otra, no gano más porque pase una cosa a la otra. Y en último término, lo que dice de los 20.000, hablar de si se podría considerar victoria. Claro, cuando hablamos de victoria, que podemos considerar una victoria ucraniana con todos los muertos que hayan tenido. Estamos hablando a ver quién consigue sus objetivos estratégicos. Si consigue los objetivos estratégicos y militares, pues normalmente se les suele llamar victoria. En términos morales puedes considerar una derrota, pero en términos bélicos pues sería una victoria si al final consigue derrotar al ejército ucraniano. Y lo de los 20.000 muertos, eso no lo aceptó el Kremlin. Eso es mentira. El Kremlin nunca, la única vez que el Kremlin dio una cifra de muertos fue hace ya varias semanas, más de un mes, y eran 1.200 muertos. Puedes estar de acuerdo o en contra de esa afirmación, pero jamás reconoció la cifra de 20.000. Esa cifra la dio el gobierno ucraniano, no el gobierno ruso. Y ahora bien, también se puede estar a favor o de acuerdo con la cifra esta de 20.000. Lo curioso es que cuando hablan de 20.000 o 15.000, la inteligencia británica, por ejemplo, decía 15.000 prácticamente un mes después de las operaciones militares. Y la cifra que está dando ahora es prácticamente la misma, 15.000. ¿Y eso qué quiere decir? Incluso aceptando que hubiesen la de los 15.000, eso significa que el número de bajas desde que se estableció ahora el frente del Donbass ruso se redujo de una forma descomunal. Y de hecho, si cuando los ucranianos decían que había 20.000 bajas rusas, que eso fue más o menos cuando llevaba un mes de la guerra, si siguiese produciendo un número de bajas similares, ahora tendrían que estar hablando de 40.000, 50.000 o 60.000 muertos, lo cual querría decir básicamente que no habría guerra ya, que se acabó. Por eso, a mí todas estas guerras de números de muertos, generalmente yo soy bastante escéptico al hablar de eso. Pero lo que se puede ver, por ejemplo, es que las fotos estas de prisioneros de guerra o de cadáveres o de equipo destruido, ahora ya no se producen esas fotos que se produjeron al principio de la invasión, lo cual, desde mi punto de vista, implica que son los rusos los que ahora tienen bueno, ya lo tenían antes, pero que no están recibiendo que están ganando básicamente la guerra. Sí, a ver, a mí me gustaría hacer referencia a la parte a que dice que, bueno, que si ese es nuestro punto de vista un poco, ¿no? O eso lo llamamos ganar la guerra, que no tenemos principios o no entendemos el NAP o no somos anarquistas. Me gustaría aclarar esto porque no son varios comentarios o veo mucho estas insinuaciones sobre este tema en estas semanas. Y bueno, yo primero no creo que tenga absolutamente nada que ver. Creo que hemos dejado claro sobre este tema en todo momento que una invasión es algo ilegítimo, ilícito, malo, que condenamos y todo lo demás. Y eso no tiene que ver con que tú puedas analizar la situación de una manera más o menos realista y sacar tus conclusiones, que no tienen que ser conclusiones alineadas con el NAP. O sea, yo porque defienda el NAP no tengo que ponerme una postura de, no, pues todo me parece mal, no voy a analizar la situación, qué malos son todos. No creo que una cosa tenga relación con la otra, con que tú tomes una postura o en el análisis veas ciertas cosas que igual el otro no ve, con poner en duda tus principios o no, o tus ideas o las cosas que dices abrazar o dejas de abrazar. Creo que no tienen nada que ver. Y es algo que no entiendo porque es necesario relacionar. Yo soy anarquista y también soy politóloga y también me gusta analizar la realidad en la que vivo, y entonces analizando la realidad en la que vivo y en este caso, el caso concreto de este conflicto, mis posiciones o mis conclusiones son estas. Te pueden gustar más o menos, pero me tienes que decir por qué eso de repente pone en duda que yo en última instancia defienda la propiedad o no. Me gustaría saberlo. Y sí que es una parte del tema que se ponen sobre el tablero con cuestiones así que a la gente le parecen muy emocionales y muy tal,
que me mosquea porque no veo la relación. No creo que porque en este análisis nosotros nos posicionemos de una forma u otra, eso nos haga menos anarquistas o pueda menospreciar nuestra imagen o la imagen de Joan de Lugo, ¿no? Sí, bueno, yo anarquista tampoco lo digo como si fuera soy guapo, soy listo, soy alto, es una virtud. Es como, si la teoría es correcta o no es correcta. Ahora bien, podría ser que no la estuviésemos, la supuesta teoría o las implicaciones, que no las estuviésemos defendiendo de la teoría de lo del NAP. Sin embargo, el NAP no se aplica en las incursiones entre estados, en las guerras entre estados. Si aplicamos el NAP de forma consistente, todos los estados vulneran el NAP o los derechos de propiedad de sus propios ciudadanos. Entonces, no se puede hablar, hacer como que los estados son como individuos o como personas y que hay entonces una Rusia como una persona, agrede a Ucrania como una persona y entonces Rusia está invadiendo el NAP de Ucrania. No existe semejante cosa. Ahora bien, eso no quiere decir que luego en la invasión se produzcan muertes que son responsabilidad, son crímenes cometidos por los rusos o por los ucranianos que vulneran el NAP, pero no se puede aplicar la idea del NAP entre intervenciones entre estados. El propio Rothbard negaba la posibilidad de que se pudiese utilizar el NAP en términos de intervenciones o guerras entre estados. Entonces no puede ser que esa implicación exista, pero yo no la veo. Además, cuando hablamos del NAP, entonces no tenemos en cuenta tampoco, había una guerra civil. Tras 8 años de guerra civil y de agresión constante del Estado ucraniano a la zona declarada independiente del Donbass. Claro, que eso no justifica absolutamente que luego ni intervención ni nada, pero parece como que los ucranianos que todos los ucranianos son están unidos de forma armónica con los mismos intereses, todos se daban la mano y estaban viviendo allí en un paraíso de armonía y de ilusión y de fantasía y de unidad. Y de repente un loco se levantó y decidió aplastar a todos esta utopía de maravilla y de ilusión. Pues había una guerra civil previa, entonces también si aplicamos el NAP habrá que aplicarlo de forma allí o como yo no creo que se pueda aplicar, no lo voy a aplicar, pero en cualquier caso, creo que es más razonable analizar la situación de una forma que permita ver cuál es el medio más adecuado para que la situación de guerra y de destrucción se acabe lo antes posible. Y yo creo que esa forma sería a través de la diplomacia y a través de que los gobiernos ucranianos, el gobierno ucraniano y el gobierno ruso llegasen a un acuerdo diplomático. No a través de darle armas y promover, debilitar al ejército ruso. Eso, y que puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con, en este caso, nuestro análisis de la situación, porque en este caso, pues nosotros sí estamos de acuerdo, podríamos no estarlo, igual que podemos diferir con más, podríamos diferir entre nosotros, pues no se da el caso, pero que no me gusta ese salto de no compro pues el análisis que haces de la situación o de las causas de la situación, ¿no? O del análisis presente de cómo va el conflicto, de ahí a poner en duda después automáticamente los principios, preceptos o teorías que uno defienda, sí que me parece un salto muy, muy arriesgado y muy innecesario. Yo ya digo, agradezco todas las críticas, pero también espero que aquellos que nos ven con algo de costumbre, si en alguna ocasión no están de acuerdo con nosotros, oye, por supuesto que lo digan y que lo comenten y que nos expliquen los motivos, pero que espero que eso no deje de automáticamente, no, pues ahora no vales para nada. Creo que esas cosas son más emocionales que racionales, ¿no? En plan, que es bueno no estar siempre de acuerdo con los demás, ¿no? Y escuchar a gente con la que no estamos de acuerdo también. No necesariamente nos tenemos que rodear y solo escuchar a gente con la que estamos de acuerdo en todo, que nos da la razón en todo lo que pensamos. No es sano. Un poquito de lugar a la crítica y de escuchar a otras personas que nos lleven la contraria para, oye, también reflexionar sobre lo que uno mismo cree, pienso yo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el tema. Y bueno, sí que quería, para ya ir acabando, hacer referencia a un comentario de otro amigo del canal, Heidegger, que
es un usual de, jolines, de compartirnos su opinión y de dejarnos sus comentarios. Siempre muy bienvenidos y muy agradecidos. Y bueno, el comentario es muy largo, por eso no lo voy a dar, no lo voy a leer entero, ¿no? Pero bueno, él hace bastante referencia a cómo está la situación actual, ¿no? A qué podemos hacer con respecto a la situación o desde una ideología o unas ideas, defender este tipo de ideas, pues cómo se puede llevar a la práctica en el mundo o buscar un poco un cambio, si qué caminos hay, si aquí en España pues un poco la alternativa sería votar a Vox o no hacer nada, o bueno, qué cosas se puede hacer, ¿no? Cuando un poco pues el gallinero está así, él hace, también se refiere a lo de la típica metáfora de las gallinas, los zorros y demás. Y entonces pues hacen un montón de preguntas que hablábamos antes que podíamos contestarlas en un programa concreto, pero bueno, así a grandes rasgos pues hablar un poco de este tema, ¿no? De cómo se puede llevar a la práctica o estas ideas o en qué medida uno puede actuar en el mundo siendo consistente con estos principios e intentando que las cosas cambien un poco. Sí, bueno, yo solo decir que es un tema de eso, de estrategia, de cómo intentar llegar a conseguir cambios de forma práctica en el mundo y es un tema muy interesante. Algún día a lo mejor hablaremos sobre eso, pero yo ya digo que eso que no es el tema que yo más domine del mundo, digamos, que no es lo que más haya pensado en cuestiones de estrategia, que es un tema interesante y bueno, pues eso, algún día a lo mejor pues, podemos hacer un capítulo dedicado en exclusiva a eso. Sí, a ver, yo creo que también va un poco en la actitud de cada uno. Hay gente, por ejemplo, pues que prefiere lo que hablábamos antes también de la pregunta de Adriana sobre Milei, ¿no? Llevar pues una actitud y meterse en política, otras personas, yo en ese sentido sí que estoy más así de la corriente un poco de Bastos, ¿no? De por el lado académico, por el lado de intentar educar a la gente, o irle explicando, oye, que es muy complicado y que no vas a cambiar la mente de miles de personas a la vez o de cientos de personas a la vez, como puede hacerlo igual Milei en un meeting así súper polémico de los suyos. Pero bueno, yo con mi propio entorno, ¿no? Es la manera en la que intento ir cambiando un poco las cosas, por eso de, bueno, el mundo no lo vas a poder cambiar, pero igual tu casa, también volviendo a Peterson, ¿no? Lo de hacer tu cama, pues empezar por esas cositas pequeñas en las que puedes ver un efecto y yo creo que a través de eso, de la educación y de ir formando a las personas o ir acercándoles esas ideas a las personas que tenemos alrededor, pues es una buena manera también de ir poniendo la semillita. Al final también si intentas hacer grandes cosas como cambiar el mundo tú solo, pues el mundo te ahogará porque pues lo que tiene. Entonces, pues eso. Y después en cuestiones de política, pues yo soy más... mi opinión es que Vox no es un gran cambio, ni es una gran... O sea, a mí me gusta como reacción precisamente o como partido de la oposición para meter caña y para molestar, pero honestamente, y me encantaría estar equivocada, creo que si gobiernan, pues sería un gobierno más que podrían, pues lo que comentabas tú antes, frenar un poquito aquella política o no, a que sea prograyada, pero poco más. Quiero decir, cambios como sustantivos y significativos, creo que la única forma de que vengan es de abajo arriba. Eso es muy lento, requiere de mucha paciencia, de muy poquito a poquito y claro, le convence a pocos también ese camino, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante que igual podemos hablar en un podcast especial sobre este tema. Igual también traer a alguna persona que sí que tenga pues, acciones más prácticas, como el tema del blockchain, ¿no? Todas estas tecnologías así de open source, las criptomonedas, todo esto así, que ya son recursos prácticos en el mundo real que intentan pues, salir un poquito del control de los estados y es también una gran aportación al final para lo mismo, ¿no? Para quitarle responsabilidad, fuerza y poder y peso a esos grandes monstruos. No sé si algo más, Dani, tú. Bueno, no sé, a mí me gustaría acabar también hablando de un comentario que creo que resume básicamente todas las cosas importantes que se pueden decir en relación con política, economía y la situación mundial y también con el destino del universo. Es un comentario de Humif Luerk que nos dice felicidades, es en el vídeo sobre el fin de la hegemonía liberal. Y el comentario es felicidades, es un buen ejemplo.
4 sentadillas son unos mikujaba.monster, muchas y un buen ejercicio. Se deja ver que hay muy buenos resultados. 2 emojis, saludos desde la CD de World. 3 emojis, los mortales su habían apreciado tan hermosa mujer. K. Y yo creo que tiene razón. No puedo estar más que de acuerdo con todo lo que dice. Yo cuando desvele el lenguaje secreto que utiliza nuestro amigo, también seguro que estoy de acuerdo que no puedo tener más. No sé, yo sospecho que no es un comentario de verdad. Ya, no me digas por qué. Bueno, yo quiero acabar dando las gracias a todos, no solo a los que nos hacéis preguntas, sino también a todos aquellos que nos ponéis comentarios, pues dándonos ánimos, dándonos las gracias por el programa. Es para nosotros muy... Los que critican. Las críticas y las preguntas las tratamos en estos programas. Cuando nos decís palabras bonitas o nos dais las gracias, no traemos los comentarios, que no significa para nada que no los valoremos muchísimo, ya que claro que sí, son un aliento para seguir haciendo lo que hacemos y oye, ver que alguien pues lo valora, siempre sienta bien. O sea, que daros las gracias a todos, no solo a los que criticáis, comentáis o tal, sino a los que simplemente os pasáis para decir muchas gracias o un saludo desde el lugar del mundo donde paréis. Que os leemos siempre a todos, que os lo agradecemos mucho y os pedimos que sigáis comentando, que sigáis participando en los vídeos, dejándoos vuestro me gusta o no me gusta también y así pasándoos por el canal, que al final pues la mitad del sentido es esa, ¿no? La audiencia, si no, no tendría mucho sentido lo que hacemos aquí. Recordaros que cuando lleguemos a la meta maravillosa de 10.000 suscriptores tendremos la nueva faceta de Dani Rapero, o sea, agárrate Eminem y con esto y la cara de susto y odio de Dani, me despido. Hasta el próximo programa. Ese es mi objetivo. Quiero convertirme en el Eminem blanco. Es un chiste muy malo, pero gracioso a la vez. Es muy tonto. Bueno, pues nada. Ahora ya me acompaña en la meta, así que os esperamos a todos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao.